Bien. Lo primero que tenemos que hablar antes de conversar sobre matemáticas financieras es definir qué son las matemáticas financieras. Y lo que básicamente podemos definir como matemática financiera no es más que el uso de números. Cuando hablamos de matemática, donde quiera que se mencione la palabra matemática, estamos hablando de números. Pero en este caso, a esos números le estamos poniendo un apellido financiero, matemática financiera. O sea que lo que vamos a hablar es del uso de números y de modelos o fórmulas matemáticas, lo que nos sirva para obtener decisiones o información para poder tomar decisiones financieras. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida, si no lo hemos hecho, en algún momento vamos a querer, por ejemplo, comprar un apartamento, o vamos a querer comprar una casa, o vamos a querer comprar un local, o vamos a querer comprar un carro. Y dadas las condiciones de nuestro país, se hace un poquito improbable que nosotros podamos ahorrar totalmente para poder comprar ese bien, ese mueble o ese inmueble al cacarazo, como decimos aquí en República Dominicana, uno arriba de otro. Es muy improbable. Es más probable que nosotros tengamos que recurrir, cuando llegado ese momento, a un financiamiento. Ese financiamiento va a tener una serie de condiciones que nosotros deberemos cumplir. Y en ese momento debemos analizar si las condiciones de ese préstamo son justas y, más aún que eso, si nosotros estamos en la capacidad de poder hacerle frente a ese préstamo. Y en esta materia vamos a estar hablando mucho de eso. Vamos a estar hablando de préstamos, vamos a estar hablando de financiamiento, vamos a estar hablando de inversiones. Y todos estos son datos, todas estas informaciones nos la proveen lo que son las matemáticas financieras. Para nosotros poder hablar de matemáticas financieras, también hay unos términos que ustedes tienen que tener bien pendientes durante todo el desarrollo de la clase, ya que en los ejercicios, yo conversando con ustedes en los materiales, ustedes van a estar viendo recurrentemente estos términos y por lo tanto, para poder hacer lo que tienen que hacer en esta materia de una manera satisfactoria, tienen que familiarizarse con lo que son estos términos. Y el primer de estos términos que vamos a tratar en esta tarde es el término de capital. Y cuando hablamos de capital, lo que nos estamos refiriendo básicamente es a una cantidad de fondos, a una cantidad de recursos que nosotros tenemos o requerimos para realizar una transacción económica. Si nosotros necesitamos comprar una laptop, porque ahora estamos dando las clases virtuales y no tenemos laptops en nuestra casa y queremos invertir en nuestra laptop, queremos comprar una laptop buena de 50,000, 60,000 pesos, probablemente no tengamos ese dinero disponible en nuestros bolsillos para poder comprar esa laptop. Y por lo tanto tendremos que solicitar un préstamo, tendremos que solicitar un financiamiento, ya sea a un familiar, ya sea a un prestamista, ya sea un banco. Ese dinero que nosotros necesitamos para comprar esa laptop, que por ejemplo vale 40,000 pesos, por ponerle un precio, entonces esos 40,000 pesos que nosotros requerimos para comprar una laptop se llama el capital. También puede ser que, por el contrario, nosotros tengamos unos recursos ahorrados y queramos poner esos recursos a que nos rindan un beneficio, ya siendo abriendo un certificado en un banco o poniendo un negocito. Entonces, esos recursos que nosotros tenemos para iniciar ese negocio o para abrir ese certificado en un banco, vamos a ponerle un monto de 100,000 pesos, por ejemplo, entonces en ese caso, ese también sería nuestro capital. O sea que capital, de la manera más llana posible, es lo que tenemos o lo que requerimos, los fondos que tenemos o los fondos que requerimos o necesitamos para realizar una transacción económica. Muy de la mano con el tema del capital, entonces va este siguiente término, y es el término interés o intereses. Y cuando hablamos de intereses, tenemos que tener pendiente que estos no son más que los recursos que se pagan por usar el capital de otra persona o entidad. O sea que básicamente interés no es más que los recursos que nosotros pagamos para poder utilizar el dinero de otra persona, o otra persona nos lo paga a nosotros por utilizar nuestro dinero.
Cuando nosotros vamos al banco a tomar un préstamo para comprar un vehículo, por ejemplo, y tomamos prestado 100.000 pesos, 200.000 pesos, 300.000 pesos, el monto que nos haga falta para completar nuestro vehículo, ese dinero es el capital. Pero aparte de esa información, el banco nos dice que nos hará ese préstamo a un X% de interés anual o un X% de interés mensual. Y ese interés, ¿qué representa? Ese interés lo que representa es lo que nosotros tenemos que pagarle al banco por el uso de su dinero. Porque el dinero que nos presta el banco a nosotros o a cualquier otra persona es un dinero que el banco ya no puede hacer nada con él. Ya quien vamos a hacer algo con ese dinero somos nosotros. Entonces, para el banco como gestor de esos recursos pueda tener una ganancia, entonces el banco cobra intereses. Interés es básicamente el dinero que se paga por el uso del dinero de otra persona. Asimismo, si nosotros abrimos una cuenta de ahorros, ya sea en dólares o sea en pesos, y vamos a decir que en esa cuenta depositamos 100.000 pesos, o depositamos 500.000 pesos, o depositamos 1.000.000 de pesos, depositamos el monto que sea, entonces por nosotros mantener el banco el dinero en el banco, en esa cuenta, entonces el banco nos paga intereses a nosotros. ¿Por qué? Porque al nosotros depositar ese dinero en el banco, entonces el banco busca a quién prestarle ese dinero por otra parte. Y por lo tanto, el banco está generando negocio con nuestro dinero y por lo tanto, el banco nos da una participación de esos ingresos que ellos generan con nuestro dinero. O sea que en ese caso sería el banco que nos paga intereses a nosotros, ya sea por una cuenta de ahorro, ya sea por un certificado o ya sea por cualquier otro instrumento financiero. Entonces, interés, recuerden chicos, es el dinero que se paga por el uso del dinero, ya sea de una persona y ya sea de una entidad. Y el otro término que ustedes tienen que tener bien pendiente, aunque hay más términos, pero estos primeros tres términos, capital, interés y este último, tiempo o periodos, son los que tenemos que tener más pendiente, porque esto sí es verdad que lo vamos a estar utilizando durante toda la clase. Y en esta clase, cuando hablemos de tiempo o de periodos, lo que estamos hablando es del lapso en el cual o que transcurre mientras nosotros utilizamos los recursos de una persona o una entidad. O sea que aparte de prestarnos el capital, aparte de decirnos la tasa de interés, nosotros nos ponemos de acuerdo con el banco también a ver en cuánto tiempo, en qué periodo o en qué lapso nosotros tenemos que ir devolviendo esos fondos de ese dinero que hemos pedido prestado. Asimismo, si hacemos una inversión de un certificado en el banco, entonces nos ponemos de acuerdo en el banco con el tiempo en el cual el banco tendrá que devolvernos ese capital con nuestra ganancia también. O sea que hay tres conceptos básicos para todo lo que tiene que ver con los financiamientos, con los préstamos, que es capital, interés y tiempo. Estos son tres términos que no podemos olvidar nunca y yo me voy a asegurar de que ustedes no lo olviden durante todo el desarrollo de la clase. Otro término muy importante y que ya lo hemos mencionado es préstamo. Y préstamo no es más que el acuerdo que existe entre dos partes en la cual una se compromete a entregar el capital a la otra a cambio de la devolución de dicho capital más X cantidad de intereses y durante X periodos. O sea que cuando hablamos de préstamo, estamos hablando de la conjunción de nuestros tres términos básicos, que son el capital, la tasa de interés y el tiempo. Ya sea que el banco nos lo preste a nosotros o quizás que nosotros seamos prestamistas o trabajemos en una financiera o seamos dueños de una financiera y se lo prestemos a otra persona. Otro término que va muy de la mano con lo que es préstamo es cuota. Y cuota no es más que la cantidad acordada entre dos partes, por ejemplo, entre nosotros y el banco, para nosotros poder ir devolviendo lo que es el capital y los intereses resultantes del préstamo que hemos tomado durante X periodo de tiempo. O sea que para nosotros devolver ese préstamo, el banco o nosotros solicitamos que sea a cuotas.
Y esas cuotas durante el desarrollo del préstamo, pues nosotros vamos pagando ese capital en cuotas, porque así mismo como es de difícil ahorrar todo el dinero al mismo tiempo, también sería muy difícil probablemente pagarlo todo junto al mismo tiempo. Entonces, para eso nosotros vamos pagando lo que son las cuotas. Y otro término muy importante que tenemos que tener en cuenta es inversión. Inversión, entonces, es el capital que un ente comercial, dígase nosotros o una empresa, destina a una actividad a la cual se espera recuperar ese capital que hemos invertido más una ganancia. Toda persona que inicia un negocio lo hace con un objetivo y ese objetivo es obtener ganancia. Es muy raro, es muy extraño, es poco probable, ocurre pocas veces que una persona o una empresa inicie un negocio, realice una inversión para perder dinero. Esto pasa muy pocas veces. Todo el que inicia un negocio lo hace para poder recibir un beneficio, para poder recibir una ganancia. Y esta actividad es la que corresponde al nombre de inversión. Cuando el banco nos presta dinero a nosotros a cambio de la devolución de ese dinero a razón del capital y de los intereses, lo que el banco está haciendo es una inversión. Está utilizando los recursos que recibe de los ahorrantes para ponerlo a producir. Asimismo también cuando nosotros tomamos dinero nuestro que hemos ahorrado, que nos hemos ganado y lo ponemos en un certificado, lo ponemos en un negocio, lo empezamos a prestar, por ejemplo, eso también corresponde a lo que sería una inversión. Nosotros estamos utilizando ese capital para que nos rente beneficio. O sea que obligatoriamente donde hay inversión se tiene que esperar beneficio. En el caso de que hagamos una erogación de dinero, una salida de dinero, una salida de efectivo y no se obtenga beneficio, entonces no podemos estar hablando de inversión. Pudiéramos estar hablando de un gasto probablemente, pero no podemos hablar de inversión, porque donde quiera que se habla de inversión, obligatoriamente tiene que existir una ganancia. Otro término muy importante que ustedes van a tener que tener muy en cuenta, y cuando digo muy en cuenta, es muy en cuenta, es el término porcentaje. Y cuando nosotros hablamos de porcentaje, lo que estamos hablando, básicamente, porcentaje significa por cada 100. Y porcentaje se expresa con este símbolo que tenemos aquí. Este es el símbolo de porcentaje. Pero numéricamente, porcentaje, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de 25%, lo que nuestra calculadora, nuestra hoja de Excel, nuestra computadora o cualquier artefacto que nosotros estemos utilizando para calcular entiende, es 0.25. ¿Por qué? Porque 25% lo que significa es 25 por cada 100 o 25 sobre 100. Y cuando nosotros dividimos 25 sobre 100, lo que estamos diciendo numéricamente es 0.25. Cuando nosotros hablamos de 8%, lo que estamos hablando es de 8 sobre 100 y numéricamente eso se expresa como 0.08. Si hablamos de 80%, lo que estamos hablando es de 80 sobre 100 y eso se expresa como 0.80. O sea que cuando nosotros estemos calculando cualquier ejercicio que tenga que ver con la tasa de interés, nosotros tenemos dos opciones. La primera opción es utilizar 25 y poner al lado el símbolo de por ciento, para que nuestra calculadora entienda que a lo que nosotros estamos refiriendo es a 25 sobre 100 y así la misma entienda 0.25. O preferiblemente, antes de hacer el cálculo, nosotros podemos tomar la tasa de interés que nos es dada y dividirla entre 100. Y entonces ahí tenemos el dato o el monto de interés que tenemos que utilizar para fines del cálculo de nuestros ejercicios. O sea que cuando el banco nos habla de un 25%, numéricamente eso se expresa como un 0.25. Cuando hablamos de porcentaje, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en esta materia o en cualquier otra materia, lo que estamos hablando es de 1 por cada 100. O sea que cuando se nos habla de 25%, lo que se nos está hablando es de 25 entre 100. Y 25% se expresa de manera numérica como 0.25. Donde quiera que hablemos de interés,
tenemos que tener en cuenta esto. Si nos habla de 25%, no podemos decirle a la calculadora 25 enteros, porque la calculadora no entiende que es un porcentaje. Para que la calculadora entienda que es un porcentaje, o tenemos que colocarle 0.25 directamente, o tenemos que colocarle 25 y el signo de por ciento. Así que mucho cuidadito con eso, que la mayoría de los ejercicios que fracasan en la tasa de interés es porque no colocamos el interés de la manera correcta. Así que mucho ojo con eso. Y cuidadito con este artefacto que tenemos aquí, que es la calculadora. En este caso tenemos aquí una calculadora científica, de las calculadoras más básicas que hay en el mercado, y esta calculadora puede hacernos la vida muy fácil en esta materia o puede hacernos la vida muy difícil también en esta materia. Todo va a depender si la sabemos utilizar o si no la sabemos utilizar. Y lo mismo va con la calculadora de nuestros celulares y la calculadora también de Excel. Principalmente con la calculadora de los celulares tienen que tener cuidado los usuarios de iPhone. Los que tengan iPhone y vayan a usar su iPhone para calcular, preferiblemente descarguen una calculadora diferente a la que trae por default el equipo, por una serie de parámetros como que no marcan los paréntesis o los corchetes, por lo menos de manera visible, aparte de otros datos que son más difíciles de calcular. O sea que preferiblemente o utilizamos una calculadora como esta que tenemos aquí, o una hoja de Excel, o en su defecto descargamos en nuestro celular una aplicación de calculadora científica que sea hábil para lo que son los contenidos de esta materia. Y nosotros vamos a tener que hacernos amigos durante esta materia de estos señores que están aquí, que son llamados paréntesis o corchetes. Paréntesis o corchetes. Tenemos que hacernos amigos de estos señores que están aquí, el paréntesis de abrir y el paréntesis de cerrar, porque probablemente de ellos depende que nuestra calculadora entienda lo que le estamos diciendo. Repito, es muy probable que dependiendo de la colocación de estos paréntesis, nuestra calculadora entienda lo que realmente nosotros le queremos decir. Porque muchas veces una cosa es lo que tenemos en la mente y otra cosa muy diferente es lo que le estamos diciendo a la calculadora. Y los paréntesis nos ayudan a decirle a la calculadora qué es lo que nosotros queremos que sea lo primero que ella calcule. Siempre la calculadora va a calcular primero lo que esté dentro de paréntesis. Y asimismo nosotros, mientras estamos desarrollando las prácticas o ejercicios de nuestra asignación, ya sea en el cuaderno o ya sea utilizando una calculadora, también tenemos que utilizar los paréntesis para decirnos a nosotros mismos que yo tengo que resolver primero, si estoy haciéndolo manual en una mascota, lo primero que tengo que resolver es lo que está dentro del paréntesis. Eso es lo primero que tengo que resolver. Y si se lo voy a decir a una calculadora, que es lo que yo quiero que resuelva, entonces tengo que asegurarme de colocarlo de manera correcta para que la calculadora también entienda qué es lo que yo le quiero decir, porque de lo contrario, entonces no voy a recibir la información o el resultado correcto. Mucho cuidado con eso. Otro botoncito que tenemos que hacernos muy amigos durante el desarrollo de nuestra clase, nuestra calculadora, y que tenemos que ir ubicando desde ahora, es el botón de potencialización o elevación, el botón de elevado a. Por lo menos en la mayoría de las calculadoras actuales, ese botón, o en los teclados también, ese botón de elevado se representa con este símbolo que tenemos aquí. Y en algunos equipos, en algunas calculadoras, también se puede representar con XY, según vemos aquí, o YX también en algunos equipos. Entonces tenemos que ir ubicando ese botón de potencialización o elevación porque es algo que vamos a ir utilizando. No podemos cometer nunca el error de utilizar en cual sea equipo que estemos utilizando para calcular una X que tiene un 2 aquí, por ejemplo. Me parece que en esta calculadora que está aquí se ve. Exacto, por ejemplo, este X2 que ustedes ven aquí. Ese número no podemos utilizarlo de ninguna manera
para elevar. No podemos utilizar ese dígito. ¿Por qué? Porque ese dígito únicamente eleva a la 2. Y probablemente nosotros queramos elevar a la 3, a la 4, a la 5, a la 10, a la 18, dependiendo el ejercicio que estemos haciendo. Por lo tanto, tenemos que buscar en nuestra calculadora el botón o la tecla que nos ayuda a elevar. Por ejemplo, en esta calculadora científica sería este botón que está aquí. Este botón, cualquier número que nosotros le pongamos después que lo punchemos, entonces nos va a elevar a esa cantidad. Por eso tenemos que asegurarnos de utilizar este botón o X sola en su defecto o XY en algunas. Eso quiere decir que ese botón le va a decir a la calculadora que una vez lo utilicemos, cualquier número que pongamos después de él a esa potencia es que queremos elevar. Pero nunca podemos utilizar X2 o X3 porque X2 únicamente eleva a la 2, mientras X3 únicamente eleva a la 3. Si nosotros queremos elevar a la 4 o a la 5, entonces tenemos que ubicar el botón de elevado, el que está solo. No podemos utilizar el que tiene ni el 2 ni el 3. Y el otro botón que tenemos que tener bien pendiente es el botón de radicalización, pero no el que tiene un 2 aquí, porque el que tiene un 2 aquí, vamos a ver si se ve en la calculadora, no lo veo en esta, no, pero el que tiene un 2 solamente, este que está aquí, este solamente busca la raíz cuadrada. Y quizás en un ejercicio nosotros estamos buscando la raíz cuarta, la raíz quinta, la raíz sexta, la raíz séptima. Y si utilizamos ese, entonces la calculadora únicamente con ese busca lo que es la raíz cuadrada. Por lo tanto, para nosotros radicalizar en nuestra calculadora, tenemos que buscar, en este caso, de estas calculadoras científicas básicas, el que tiene una X aquí. Porque el que tiene una X, entonces el número que nosotros le pongamos adelante y después pongamos este que tiene esta X, que está en la segunda función en esta calculadora, entonces él nos va a buscar esa raíz que se nos esté indicando en ese punto. Así que mucho cuidado con los botones de elevar o los botones de radicalizar que tienen un 2 o un 3. Porque esos botones solamente elevan o radicalizan a la 2 y si tienen un 3, elevan o radicalizan a la 3. Así que mucho cuidado con eso. Y ya por último, un signo que es muy, pero muy importante es el signo de igual. El signo de igual tiene muchas funciones. Y siendo la primera función, decirnos finalmente el resultado de algo que estamos calculando. Pero dentro de esta materia nosotros vamos a hacer despejes también de variables. Vamos a hacer despejes, vamos a buscar variables que son incógnitas, que no sabemos qué valor tienen. Nosotros vamos a determinar el valor. Y para eso, entonces vamos a realizar el procedimiento de despeje matemático. Y nosotros haciendo el despeje matemático, tenemos que tener en cuenta que cada vez que movamos un número o una operación de un lado para otro de este signo de igual, siempre ese número o esa operación va a pasar haciendo la operación contraria a la que se encuentra realizando en su lado de origen. O sea que si aquí hay un término que está sumando de este lado, cuando yo lo pase para acá para poder despejar un número, tengo que saber que tiene que pasar restando obligatoriamente. Si tengo un número que está de este lado derecho y lo paso para el lado izquierdo y del lado derecho está multiplicando, sé que tengo que tener en cuenta que cuando lo pase para el lado izquierdo lo tengo que pasar dividiendo. Si tengo un número que está elevando de este lado o tengo un término que está elevando de este lado, cuando lo pase de este lado, sé que lo tengo que pasar con la operación inversa, que es la radicalización. Tengo que tener eso pendiente, ya sea de un lado para otro, de un lado para otro. Siempre que muevo un término de un lado para el contrario al que se encuentra, pasando a través del signo de igual, ya sé que automáticamente tengo que pasarlo realizando una operación inversa a la que está realizando del lado donde se encuentra.
Así que mucho ojo con esto para que puedan tener una estadía feliz dentro de la materia. Número 1, utilización de los paréntesis o los corchetes. Número 2, buscar los botones de potencialización o elevación correcto. Número 3, buscar el botón de radicalización correcto. Y por último, cuando estemos despejando, tener en cuenta el signo de igual y sus efectos. El signo de igual funciona como un peaje. Todo el que pasa por un peaje pasa diferente, porque pasa con menos dinero. Entonces, así mismo es el signo de igual. Todo el que pasa por el signo de igual pasa diferente. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Si está elevando, pasa radicalizando. Si está radicalizando, pasa elevando. Y así entonces es que podemos resolver lo que son nuestros despejes matemáticos.